Hola a todos, mi nombre es Ramiro Cuyán, para quienes no me conocen. Hoy vamos a hablar de el sufrimiento. Este es un tema, últimamente estamos abordando temas interesantes y desde la perspectiva de de la emoción en negativo. En este video vamos a evaluar qué hacer cuando vivimos en sentimiento, en sufrimiento. ¿Qué deberíamos hacer? Si lo debemos vivir, si no lo debemos vivir, si lo debemos evitar, si deberíamos sentirlo. Hoy vamos a hablar de eso, así que hablemos del sufrimiento. El sufrimiento como tal lo vamos a definir como qué se entiende por sufrimiento. ¿Qué se entiende por sufrimiento? Se entiende por definición que es un dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Entonces aquí es donde empieza el punto interesante de este asunto, ¿no? Es un dolor. Entonces cuando analizamos qué es dolor, el dolor, la mayoría de las definiciones en nuestra lengua obedecen a temas físicos, enfermedades. Y se refiere a una dolencia o dolor, valga la redundancia, del cuerpo. Eso luego le hemos dado otra forma, otra figura psicológica de dolor emocional, ¿no? Que realmente en definición es angustia emocional, una angustia emocional, social o espiritual. Es decir, esa angustia se origina por problemas emocionales, sociales o espirituales. Entonces la persona automáticamente pasa a otro tipo de emociones que son la tristeza, el miedo o el susto del cual ya hablamos, la depresión, la ansiedad. Entonces debemos entender que el sufrimiento no es exactamente igual al dolor. El sufrimiento es producto del dolor y ya lleva un procesamiento mental. Ya es interpretado por nuestra mente y de alguna forma u otra recibido por nuestras emociones así. Entonces, de eso queremos. Vamos a decodificar un poco este sufrimiento el día de hoy. Vamos a decodificarlo un poco porque la realidad es lo siguiente. El dolor no se puede evitar. El sufrimiento tampoco, por lo menos cuando uno no tiene las herramientas. Entonces, dolor, dicen las personas que han hecho estudios científicos sobre el tema que nacer ya es doloroso. Salir del calor del vientre materno al frío de afuera es equivalente a decir que estabas en un sitio muy frío, muy caliente y saliste algo muy frío y sientes como que te pullan, que te caen una cantidad de alfileres al mismo tiempo. Yo lo he vivido porque una oportunidad tuve que salir sin chaqueta, bajo 6 a -6, y yo sentía que me iban a matar, como que me estaban puñalando con pequeñas agujas por todas partes. Bueno, el nacimiento es así, por decir un ejemplo. Entonces ya de por sí la vida contiene una cantidad de cosas, y eso es dolor, ni siquiera es sufrimiento, eso es dolor, ¿no? Y no somos bebés, no recordamos cuando fuimos bebés para poder exactamente decir todos los dolores que se padecen recién nacidos, pero se padecen. Y a lo largo de la vida vamos sufriendo dolores, desde los dolores accidentales, te caes, te partes, te rompes. Y luego vienen temas como el miedo a volverme a caer, el miedo a que me vuelva a pasar las cosas que ya me pasaron, el miedo a mil cosas. Entonces, el dolor va a estar porque simplemente tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo puede pasar por cualquier situación física. Desde alzar mucho peso, más hacer ejercicio, al principio puede ser doloroso. Todo puede ser doloroso. Hay enfermedades dolorosas. De igual manera, ese dolor nos lleva a sufrir, ya sea por querer evitar que nos vuelva a suceder y vivir pendiente de que no nos vuelva a suceder, o también hay sufrimiento cuando no podemos repetir cosas que nos producen felicidad.
Esto es importante entenderlo. Sufrimos porque queremos o pensamos que nos vaya a suceder lo que no queremos. Eso ya es una generación de sufrimiento. Y también sufrimos cuando hemos vivido una experiencia bonita y esa experiencia bonita la queremos repetir y no la podemos repetir por cualquier motivo de la vida. Ya eso genera sufrimiento. Entonces, como eso es muy común, eso no lo va a poder evitar. Así que hay que tener cuidado con esto. De todas formas, nosotros no vamos a abordar hoy sino sufrimientos de mayor profundidad. Porque el sufrimiento más suave, más cotidiano, es muy sencillo de verdad de trabajar. Uno debe dejarse de malcriadez. Pero hay temas que son un poco más complejos y son los que queremos hablar. Por ejemplo, la muerte. La muerte de un ser querido. La realidad es que la muerte de un ser querido genera sufrimiento. No necesariamente estamos hablando de dolor, sino sufrimiento. Porque la muerte de ese ser querido no te va a traer a ti ninguna clase de problema. Es decir, físicos. No vas a sentir un dolor físico, vas a tener un sufrimiento interno. De adentro, de la emoción del alma, como decimos, coloquialmente hablando. Entonces, la muerte lo que nos trae es ese sentir y dolor. Es importante entender con la muerte. Mira, yo cuando estaba evaluando la muerte, he preguntado, he leído muchísimo, podríamos hablar de muchas filosofías escatológicas. De todas maneras, me voy a referir sobre todo acá es a la experiencia con la gente. Si hablo con una persona de católica, de convicción católica, de creencia católica, la persona cuando se muere va al cielo. Algunos van al infierno, pero casi todo el mundo piensa que su familiar va al cielo. Acá no vamos a refutar la verdad o no de este tema. Entonces esa persona que se fue al cielo está bien. Fíjense que está bien, está en el cielo. Cuando hemos hablado con otro tipo de ideologías, el ateo incluso te mueres y todo se acaba. Es decir, que esa persona no es pobrecita, ya no está, ya no existe. Si lo vamos al hinduismo y todas las áreas diferentes que creen en la reencarnación, la persona se va al Devacán, que es el cielo también, y ahí va a estar un periodo bastante largo antes de volver a reencarnar. Así que en este momento la persona está bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nos tenemos que contestar y tener claro es que estamos llorando por nosotros. No estamos llorando por el muerto. Ese es un punto importante. El sufrimiento es por nosotros, no por el que se fue. El que se fue, pensamos que está bien, o por lo menos no está sintiendo nada. O está muy bien, pues está en el cielo. Por eso algunos de nuestros hermanos guajiros hasta celebran cuando una persona muere porque ya se fue de este mundo de sufrimiento. Entonces, la muerte es un dolor, pero no es un dolor, es un sufrimiento. Pero lo puedes vivir. Llora. Llora todo lo que quieras. Sufre. Entiende lo que es por ti. Que la persona está bien. Que eres tú. Eres tú la persona que está mal. La que te sientes mal. La que extrañas la pérdida. ¿Por qué? Porque como lo dije, esa persona, el hecho de existir, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu hermano, tu esposo, te generaba a ti algo. Vamos a decirlo, un placer, una alegría, algo. Que ya no vas a poder repetir. Entonces, eso es una de las causas de generación de sufrimiento. No poderlo ver más. Recordar que murió también es recordar el dolor de la muerte. Por decir dolor, siempre utilizo mal la palabra dolor, a pesar de que les explico, en nuestro léxico utilizamos mal la palabra. Y nos empeñamos en que tenemos que sentirnos mal y nos decidimos sentir mal y recordarlo. Y esto está bien en el momento del velorio. Esto está bien hasta un periodo de tiempo, pero no se puede pasar toda la vida sufriendo. No hay muertes más difíciles que la novia de 15 años.
Porque pasan 40 años y cuando estás en pleno problema en tu matrimonio dices, si mi novia se hubiese salvado, yo habría sido feliz con ella. Eso es mentira. No hay mejor hijo que el que se fue. Estamos claros, no estamos programados para ver partir un hijo. Estamos programados para nosotros irnos antes. Y es fuerte. Es un sufrimiento que se debe trabajar. Que se debe trabajar profundamente y se respeta. Yo respeto muchísimo ese sufrimiento. Y no está mal llorar. No está mal sentirse mal. Pero hay que ponerle un punto. Tiene que tener un límite. Y ese límite no debe ser muy largo. No estamos de acuerdo con el luto. Eso hace daño. Por el contrario, ya una persona cuyo familiar se muere, si está en condiciones, vaya a trabajar. En el trabajo que tengan consideraciones, pues si está más lento. Pero eso que me voy a tomar los días, mira, este, yo considero que sí tienen que darlos legalmente porque la depresión que en unos casos se produce es muy grande. Pero el que pueda levantarse e ir a trabajar y a continuar su vida, hágalo de inmediato. Aunque por un largo tiempo llore, pero hágalo. Viva su vida, continúela, porque si no, va a ser muy difícil. Entonces, la muerte es una de esas causas de sufrimiento que debemos trabajar entendiendo la que estamos sufriendo por nosotros, no por el muerto. Y recomendación, retoma tu vida lo más pronto posible. No le des larga. No le des para nada larga. Otro punto interesante en este sentido es las enfermedades propias o las enfermedades de seres amados. Hay personas que les toca vivir con enfermedades muy fuertes, enfermedades terminales, otras son hereditarias y realmente al final vamos a dar unas recomendaciones para esos casos, recomendaciones avaladas por la Universidad de Harvard, por ejemplo, la Facultad de Medicina, pero sí esas recomendaciones de la universidad, si las tengo que resumir por adelantado, se resumen en aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a controlar el foco del pensamiento. Y aprender a quitarle importancia al dolor. Esto se dice fácil, pero no necesariamente fácil, pero es posible. Con el tema de las enfermedades de seres amados, es importante entender lo siguiente. ¿Cuál es mi rol con mi ser amado? Lo tengo que cuidar. A mí una vez una persona que considero uno de los casos más dolorosos, una muchacha me comenta que su hijo le quedan minutos de vida. Imagínate la dura condición de que ella me llama para pedirme ayuda. ¿Qué hace? Y yo le dije, guárdate todo tu dolor, agarra a tu bebé, cántalo y báilalo, dale besos hasta que muera. Bésalo, abrázalo, dale todo el amor del mundo hasta que muera. Yo no sé ni cómo dije eso. Y ella, una super mujer, cargó a su bebé y lo arrulló hasta que se murió. Entonces, es difícil. Es una situación difícil, pero el deber de ella era que ese bebé se fuera en los brazos de su madre amorosa, cantándole, dándole amor. No le dije, y quizás debí decirle, ámalo y disfrútalo esos instantes de vida. Entonces, si nosotros tenemos el rol en enfermedades terminales de proteger y cuidar a la persona enferma, no tenemos derecho, y grábatelo así, a sentirnos mal. Tenemos que acompañarlo con una sonrisa. Cuando muera, llóralo, como lo dije. Pero mientras tanto es tu deber ese. Algunas veces me ha tocado ver abuelas llorando más que las madres. Cuando la abuela tiene que apoyar a la madre, la abuela no va a extrañar más al nieto que el hijo. Porque no es su hijo. Y entendamos que se extraña lo que se tiene cerca, a menos que la abuela viva en la casa con el bebé. Y en ese caso, todavía, aún en ese caso, debemos apoyar al que duele, al que está sufriendo más, que es la madre o el padre del niño. Entonces no podemos asumirnos nosotros un rol de que hay que sufridos nosotros cuando hay personas que están en una condición más complicada
Yo lo que tengo es que ver cómo apoyo a ese ser amado si es que va a morir. Y si es una enfermedad, pero no está muerto, si dio esperanza, entonces no tengo que estar triste, tengo que estar feliz porque se va a sanar. Tengo que visualizar que se va a sanar. Tengo que entender que la sanación es posible y atraerla a mi vida. Los remito a mi charla de las leyes universales. No me puedo adelantar al desastre. Debo adelantarme al éxito. Debo adelantarme al triunfo. No debo adelantarme al desastre. Entonces, importante. Si es mía la enfermedad, debo luchar por poder llevar una mejor vida y lo más feliz posible. Si la enfermedad es de otro, a quien yo tengo a mí que acompañar, yo soy un cuidador y debo tomar las medidas. Tampoco tengo que sentirme culpable. Lamentablemente supe de un caso de una persona que cuidó a su familiar por 3 años prácticamente. Y la persona falleció el día que no estaba con él. Ustedes se imaginarán qué duro, qué difícil debe ser el, el que haya pasado eso, pero no fue su culpa. No tengas culpas, no puedes tener culpas. No es tu culpa. Ni siquiera tu genética es tu culpa. Hay gente que se culpa porque mi genes, porque mi tara familiar. Olvídate de eso. No es tu culpa. No lo es. Aquí es importante el entender estas cosas y entender sobre todo en el tema de la enfermedad mi rol y ser un apoyo y no una carga. Y esto aplica también a los muertos, la gente que llega a llorar porque se murió el hermano de mi amiga. Por Dios, aguántate. Tú puedes aguantarte, aguántate. Llora sola si lo querías mucho y ve a darle apoyo a tu amiga, a la mamá de tu amiga, a la gente que vivía con la persona. Hazlo. O si se te muere tu padre, dale apoyo a tu madre, o tu madre dale apoyo a tu padre, por Dios. Y es lo mismo, y con las enfermedades exactamente igual, tenemos que dar apoyo en vez de estar llorando. Lo que pasa es complejo, ¿no? Cuando viene el divorcio es algo muy doloroso. De hecho, la PNL, la neurolingüística, dice que es una muerte, o sea, que el duelo del divorcio es equivalente a una muerte. Dice la PNL, no lo digo yo. Pero sí es un cambio muy radical. Entonces, cambio muy radical donde se rompe todo lo que tenías, obviamente genera sufrimiento. Pero tú tienes dos opciones. O te quedas, si te divorciaste es porque no funcionó. Y si no funcionó, ya está. Lo que te hayan hecho como cónyuge, ya eso no requiere odio. Olvida, perdón. Eso requiere perdón. Perdón, olvido y adaptación a la nueva vida. Y listo. No importa lo que te hayan hecho, olvídalo. Y si tienes hijos, aún más interesante, porque tienes que tener una buena relación con el papá o la mamá de tus hijos. Entonces, nada de odio, nada de estar reprochando, diciéndole a los hijos, tus hijos un buen o mal padre. Lamentablemente mi hermana tuvo un mal matrimonio, ella se divorcia y ella, yo recuerdo que yo estaba muy pequeño, mi hermana mayor, y yo recuerdo que ella siempre nos comentaba a nosotros, mira, tanto que quiere la hija al papá. Y de verdad aunque el papá es una persona que hoy en día yo le tengo mucho cariño todavía, alguien que quiero como un hermano, pero no puedo dejar de reconocer que es una persona que ha tenido muchos problemas, pues. Y él no vio mucho de su hija pequeña. Y su hija adoraba a su padre y mi hermana sentía celo. Y me acuerdo que yo estaba muy joven y yo le decía, no le digas nada, déjala estar. ¿Qué vas a hacer? Es su padre. Y adoraba a su padre. Quería más a su padre que a su madre. Y ella nunca habló mal de su padre. Nunca, nunca le dijo a mi hermana nada malo sobre su padre. Pero mi sobrina se hizo mujer y entendió quién era quién. Dejen a la vida eso. Porque cuando ustedes le dicen, le hablan mal a un hijo de su papá, por dolor, porque ustedes están heridos, adoloridos, no adoloridos físicamente, ¿no? Están sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese sufrimiento nos lleva al odio muchas veces. Y nos lleva a hablar mal de la persona. Y le hablamos mal a los hijos del padre o de la madre. Y entonces el hijo se siente biológicamente atacado, porque el hijo es genéticamente la mitad, papá la mitad mamá. Si atacas a uno, estás atacando al hijo y el hijo se siente atacado. Y eso no es positivo. Eso es altamente negativo para el que está atacando.
Así que lo más sano con un divorcio es perdonar y olvidar. Olvidar el tema. No importa lo que hizo, ya se divorciaron. Ya no importa lo que pasó. Hay personas, y de esto posiblemente vamos a dar una charla aparte, en cualquier momento, sufrir por todo. Posiblemente la titulemos así. Porque hay personas que sufren por todo. Porque se les pichó un caucho, sufren. Porque hay calor, sufren. Porque tienen que salir y no quieren, sufren. Porque quieren salir y no pueden, sufren. Porque querían comer helado de chocolate y solo había de fresa, sufren. Porque en el trabajo no le dan su lugar, sufren. Porque está estancado en el trabajo, sufren. Hay gente que sufre porque le cambiaron en la hora de la novela cuando todavía tienen cable antiguo y no tienen streamer. Hay gente que sufre porque no tiene cómo pagar la cuota de su servicio de Netflix. O sea, hay de todo. Hay de todo. Hay gente que sufre porque la serie que quiere ver está en Disney y él tiene Netflix y no sabe qué hacer. Lo he visto. Por Dios. Dejen de sufrir por tonterías. Para esto piensen en lo que tienen y no en lo que no tienen. Es importante cuando no tenemos agua, cuando no tenemos aire para respirar. Bueno, eso sí es importante. Cuando no tenemos comida para comer nada. Nada, nada. Cuando digo nada, no hay nada, 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 nada. Entonces, eso es importante. Dejen de sufrir. De esto vamos a dar una charla detallada porque requiere profundizar. La crisis es una oportunidad. La crisis es una oportunidad enorme, una oportunidad maravillosa de dar un salto, una oportunidad de cambio. Lo que pasa es que las crisis tienen dos visiones. Tienen la visión negativa o la oportunidad negativa y la oportunidad positiva. Luego una crisis tú puedes transformar tu vida en positivo o puedes transformarla en negativo. Una persona a la que yo quiero mucho, una oportunidad vivía en su granja y bueno, ya la granja no era tan productiva, ya no les estaba yendo tan bien económicamente, pero no quería abandonar su granja. Vivían allí de lo mejor. Y muy bonito el sitio y todo, muy agradable. Y en algún momento dado, a ellos los robaron en la noche. Él solo con su esposa y su bebé. Es un sentimiento muy doloroso, muy rudo. Solo ellos saben lo que vivieron en ese momento, ¿no? Y ellos tuvieron que abandonar su única casa e irse a donde pudiesen irse, a donde la caridad les permitiera irse, pues no tenían otro sitio donde irse. Consiguieron la forma de estar en un sitio digno y después de mucho esfuerzo y sacrificio que sé que hicieron, ellos hicieron un negocio que no habrían armado jamás allá en la granja, sino un negocio que hicieron en ciudad, donde ya gracias a Dios le ha ido muy bien. O sea, tiene ya muchas cosas y está muy estable. Entonces, ¿qué pasa? A veces esas crisis nos llevan a crecer, como fue ese caso. Ellos pudieron tener su negocio, les va muy bien. Hasta tienen tiempo de hacer bastantes TikTok. Y, y qué bueno, ¿no? Que pueden dedicar su tiempo a entretenerse en algo. Porque fíjense que la otra persona en ese lugar podían haber hecho otra cosa. Decir, la vida es dura, nos quitaron lo único que tenemos, ponerse a llorar. O a buscar ser mantenidos por alguien en cualquier lado del mundo que los quiera ayudar. Y ellos salieron para adelante. Ellos hicieron su trabajo, su lucha y gracias a Dios, aprovecharon la crisis. Nosotros tenemos la charla de crisis, la pueden ver, donde nosotros explicamos un poco sobre muchos casos de éxito en tiempos de guerra y todo lo demás. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque el proceso de crisis es doloroso. El divorcio es una crisis, la muerte es una crisis, perder el trabajo es una crisis. Hay crisis muy pequeñas, hay crisis muy grandes. Posiblemente retomamos este tema con más profundidad nuevamente, hacerlo más nuevo, modernizado y aparte meter un poquito la información que las neurociencias han avanzado respecto en los últimos tiempos. Entonces, fíjense bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre la Escuela de Medicina de Harvard. Recomienda varias técnicas mentales para ayudar a combatir el dolor.
Hago la cita a la Universidad de Harvard porque yo podría explicarles mil cosas, pero prefiero que este video sea científico. Yo les voy a dejar, de hecho, en la descripción dos links, uno con la noticia cuando se dio por la BBC y otra, algunas preguntas y respuestas una de las doctoras que liderizó este proceso, ¿no? Yo podría, como les dije, decir por mi cuenta muchas cosas, pero prefiero que método científico le diga muchas cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente ve lo que voy a decir como temas religiosos, y aunque sí lo son en un sentido, tienen validez científica y importante. Estas investigaciones fueron realizadas por personas ateas que consiguieron resultados en esto. Y lo manifestaron de esa forma y lo están presentando de esa forma. Entonces, vamos a comenzar por presentarle a la doctora neurólogo Sara Lazar. La doctora Sara Lazar dice que una forma de lidiar con condiciones crónicas o casi cualquier tipo de dolencia física es modificar la percepción mental del dolor. Siento que estoy casi leyendo un tratado budista. Entonces fíjense, ella está hablando del dolor, no del sufrimiento. Cuando un médico neurólogo te habla de dolor, te está hablando del dolor que se siente físicamente. Que solo quienes lo sienten y lo están viviendo pueden hablar de ello. Ahora, si esto que ella está diciendo sirve para el dolor, imagínate tú si no sirve para el sufrimiento que no es físico, sino mental. Allí te la dejo. Entonces, la número 1 de estas es atención plena o mindfulness. Atención plena. Dice textualmente la doctora: esta técnica implica básicamente concentrarse en el presente, sin emitir ningún juicio, explica la neuróloga Sara Lazar del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. La idea es enfocarse en el instante en que se está, evitando preocupaciones pasadas o futuras. Así que ese es el primer paso. Ese es absolutamente el primer paso. Ahora, ¿cuál es la segunda técnica? La respiración profunda. Nosotros estamos haciendo y llevando a cabo un ciclo del tema de respiración profunda, el cual te invito a veas el video también de respiración profunda, veas toda mi línea de meditación, donde estamos desde cero y todavía no hemos terminado, dando todos estos principios poco a poco para que los vayan asimilando. Entonces me encanta leer la respiración profunda. Fíjate lo siguiente. Esta técnica es fundamental para el resto de las alternativas que se pueden emplear para ayudar a mantener el dolor. Consiste en inhalar profundamente por unos cuantos segundos y luego exhalar. La doctora también da como ejemplo que usted puede, cada vez que inhala, decir bienvenida a la relajación, y al exhalar, adiós negatividad. Claro, adiós negatividad puede adiós tristeza, adiós dolor, adiós dolor en la pierna, adiós cuando expiras. Puedes inspirar amor, puedes inspirar salud, puedes inspirar lo que tú quieras, pero ser consciente en el proceso de respiración de que estás inspirando lo bueno y estás expirando lo negativo. Esa es solo una técnica, pero es la que la doctora recomienda en este caso, y me estoy limitando a hacer la cita científica. La otra maravilla es meditar y visualizar. Nosotros, dentro de la línea de meditación que estamos dictando, todavía no hemos llegado a ese nivel, estamos muy en niveles básicos, pero llegaremos.
Si no has visto ninguno, te invito a que los busques y los veas todos en mi canal porque te van a dar una ayuda enorme. El proceso se inicia prestando atención a la respiración, siguiendo la técnica referida con anterioridad y que, por cierto, acoto que está en mi, en mi canal, la respiración, la práctica de respiración tal cual es. Pero adicionalmente, se piensa en un lugar que se asocie con tranquilidad, paz y agrado. Uno puede tener hasta un sitio especial para hacer eso, tu sitio de meditación. Si la mente se distrae y empieza a pensar otras cosas, se trae de vuelta a la imagen que evoca la tranquilidad. Aquí es donde viene el tema donde se molestan los ateos, porque yo siempre recomiendo que visualicen su forma de Dios. Como ustedes vean a Dios, ustedes lo visualizan. También pueden hacerlo en una flor, también pueden hacerlo en un atardecer, también pueden hacerlo en atributos como la salud, imaginar, visualizar personas sanas, visualizar su cuerpo sano. Esto se tiene que aprender un poco más. Esto es un poco más, vamos a decir, elaborado que otras cosas, pero es una técnica que los científicos ya están reconociendo como tal y que es muy viable para evitar el dolor físico y el sufrimiento. La cuarta que ellos nos dan es la concentración y el positivismo. ¿Hay diferencia entre la concentración dentro de la meditación y el positivismo? Sí, sí puede haberla porque tú puedas practicar concentración sin meditar. Pero la meditación es el proceso donde se unen respiración, concentración y una serie de elementos que en su momento estudiaremos más a profundidad y que tú puedes ir adelantando con lo que ya tenemos público. Pero en el estudio científico se dijo claramente que el objetivo es concentrarse de manera absoluta en lo que se está haciendo y prestar atención a los detalles mínimos, notando cómo los sentidos reaccionan y cuáles son las sensaciones que se sienten. Cuando la persona no se encuentra bien, suele pensar únicamente en lo que no puede hacer. Dirigir la atención a lo que sí puede hacer ayuda a dejar de pensar en el dolor. Y es importante que entendamos varias cosas aquí. Los mismos neurotransmisores que procesan el dolor y el sufrimiento son los mismos de la concentración. Cuando practicas concentración, vas a sufrir menos. Punto. Por eso hay que practicar concentración. Desde concentración meditada, hasta la concentración tal cual se está planteando acá, de hacer una actividad que te llene el estudio de matemáticas, la pintura, un arte, todo eso ayuda muchísimo a practicar concentración. Eso te va a mantener en buen estado. También te invito a que veas mi video de la llave de oro. Allí también se te da una técnica para poder aplicar este mismo principio 4. Pero ello te va a ayudar a que en momentos de sufrimiento, cuando más tienes que hacerlo, hay gente que me dice, no, mira, pero es que yo estaba tan mal que decidí. Te dejas llevar por las emociones. No te puedes llevar por las emociones. Tienes que controlarlas. Tienes que imponerte y obligarte a través de la voluntad a hacer las cosas que tienes que hacer para salir de la situación en la que estás, pues puedes salir nunca de ella. O hacer de tu vida algo muy feo. Fíjese que esta no es la número 5, pero sí, dado que en la investigación se cita, yo la coloqué como una 5, aunque no está en la investigación como número 5. Pero la quise colocar como la número 5. Y esta es la hermosa gratitud, porque la doctora Ellen Slowy, me dispensan si no se pronuncia así, dice: tener un diario y anotar regularmente las razones con las que se está agradecido es una manera de hacerlo, explica la profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, para aplicar la gratitud. Entonces aquí es donde viene el punto. Nosotros tenemos todo un manual, vamos a decirlo así, un manual ultra de gratitud, y es el libro La magia de Rhonda Byrne, y nosotros hacemos periódicamente la ruta de la gratitud de Rhonda Byrne, nos basamos en ella, y es necesario. Cuando tú das las gracias por las cosas, pasan otras cosas, no solamente tú te sientes mejor, sino que en general tu vida se transforma positivamente. Te invito a que tomes nota de este video. Si no lo hiciste, vuélvelo a ver y toma nota de estos elementos, porque es importante que entiendas que el sufrimiento está dentro de nosotros. Cambios, crisis en nuestra vida, condiciones
difíciles las van a ver tanto como bonitas. Entonces debemos tener y tenemos que aprender a tener herramientas para poder pasar por ellas y entender que la vida es bella. La vida es bella y que debemos aprender a ver la belleza que hay en ella. Si decidimos solamente ver lo feo, la vida se volverá fea. Pero si decidimos ver el bien, se volverá bella. Por eso la frase antigua, no vea el bien, no vea el mal, no escuche el mal, no hable el mal, no haga el mal. Esto les va a dar una guía en ese camino. Si deseas guiarte por técnicas más avanzadas budistas, te puedo invitar también a que aprendas cuáles son las cuatro nobles verdades y lo tuple noble sendero. Que tú no tienes que ser budista para eso, aplicarlo. De hecho, lo que tienes es que tener ganas de ser feliz. Nos vemos en un próximo video. Espero que este te haya gustado. No dejes de suscribirte a mi canal, de invitar a otros amigos a estar viendo estos videos para que también junto contigo haga cambios importantes en tu vida, porque eso es lo que estamos buscando, ayudarte a llevar un mejor o una mejor calidad de vida. Que Dios los bendiga, los acompañe y nos vemos en un próximo video.